Les recuerdo, hemos estado hablando acerca de esta práctica denominada la recapitulación o la retrocognición. ¿Se acuerdan? Señalaba a la misma como una de las aproximaciones esenciales de investigación introspectiva de la tradición budista en general. Y se refiere a esa particular, digamos, disciplina o metodología contemplativa que el Buda diseñó y aprovechó para lograr y reclamar la plenitud del despertar y la iluminación. Precisamente se comenta, se señala, dentro del mito fundacional de la tradición budista, que la noche que condujo a Siddhartha al despertar, precisamente en la primera fase de la misma, la práctica en la que Siddhartha se concentró, fortalecida naturalmente por la plenitud de la estabilidad de la atención, fue esta, denominada la recolección de las infinitas previas moradas. ¿Se acuerdan? Y en consecuencia de vincular ese examen a la investigación introspectiva es que pudo del mismo derivar más tarde, durante el transcurso de la noche, la estructura de la doctrina de las 4 nobles verdades, que representa el corazón, ¿verdad?, ideológico del Buddha-dharma, la verdad del sufrimiento, sus causas, su posible cesación y el camino que conduce a su cesación. Simultáneamente deben de tener muy presente, nosotros edificamos la totalidad del sendero del Buddha-dharma con base en un cimiento, y ese cimiento es el del triple entrenamiento superior, que pertenece precisamente a la 4ª de estas verdades nobles, la del sendero o el camino, ¿verdad? Marga, como se le llama en la lengua sánscrita, o Lam, como se le llama en la lengua tibetana. Bien, esos 3 principales pilares del camino son el que llamamos Shila, o Tsultrim en la lengua tibetana, el que llamamos Samadhi, o Tingedzin en la lengua tibetana, y el que llamamos Prajna, o Yeshe en la lengua tibetana. El primero de estos entrenamientos se basa en el desarrollo y cultivo de una forma especial de vivir y transitar la existencia, ¿verdad?, animada por una sabia, lúcida o consciente administración y por lo tanto injerencia de nuestros diferentes hábitos de vida, los que desplegamos a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo, en consecuencia de un muy profundo y trascendente entendimiento que es el de la retribución moral de las acciones, esto es, la estructura de la causalidad moral o el karma. El hecho de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera ulteriormente consecuencias de las que somos responsables. Y que nosotros, consciente o inconscientemente, operamos como los, digamos, creadores de la experiencia que tenemos y derivamos de el mundo, de esta y múltiples vidas en general. El segundo de estos entrenamientos es el del Samadhi, que denominamos en términos generales como el cultivo de la cercana aplicación de la atención, o también podríamos describir como el desarrollo y cultivo de la presencia mental. Recordarán que ese tipo de Samadhi o ese entrenamiento se divide en 2 grandes categorías. El Samadhi del Shamatha, o como le llamamos en tibetano, ¿verdad?, Jiné, y el Samadhi del Vipassana, o como le llamamos en la lengua tibetana, Hlakton, ¿sí? El Samadhi del Shamatha es o representa la cercana aplicación de la atención o la presencia mental orientada ¿a qué? Al desarrollo, en esencia, de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Se le llama también el de la pacificación porque a través del mismo lo que pretendemos domar o lo que pretendemos pacificar son los obstáculos o venenos que inhiben la coherencia y continuidad de la atención. Recordarán que en nuestra tradición compartimos una variedad de listas vinculadas a los mismos, como lo son la pereza, ¿verdad?, el olvido de la instrucción contemplativa, la extremediación, la excitación o la lasitud, la inhabilidad para aplicar el o los antídotos pertinentes para aliviar ya sea la extremediación o el hundimiento mental y su sobreaplicación. En otro contexto,
el veneno de la malicia, de la duda aflictiva, el veneno del deseo sensual y el veneno de la extrema ideación y la lasitud. ¿Sí? Entonces el primer tipo de samadhi, y por ende la primera dimensión del entrenamiento mental que la tradición budista plantea como esencial, precisamente es el que tiene por meta el dotar a la mente de poderío, eficacia y funcionalidad a través del refinamiento de la atención unipuntual. Pero en contraste a las tradiciones contemplativas de India y de Asia, la tradición budista no solo emplea ni exalta como una herramienta definitiva o final al samadhi del shamatha. Tan solo la concibe como una especie de herramienta preambular que al dotar a la conciencia de capacidad de penetración y concentración, también le aporta de la herramienta que es fundamental para lo que realmente nos puede liberar de la aflictividad recurrente, que es la investigación contemplativa. Y la investigación contemplativa en torno a qué? Por un lado, a la naturaleza de la realidad, esto es, de la totalidad de las apariencias que se presentan a nuestras diferentes bases sensoriales, las físicas y las mentales, como la naturaleza de nuestra identidad personal, cómo es que nosotros genuinamente existimos. Saben muy bien que el presupuesto de la tradición filosófica, psicológica y contemplativa budista, pues es que en consecuencia de en nosotros hoy un muy profundo, muy enraizado, habitual desconocimiento y distorsión de la realidad y de nuestra identidad, es que generamos las causas primarias del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, que son tres, no sé si las recuerdan: la ignorancia como punto de partida, tanto la pasiva como la proactiva. De la ignorancia se deriva simultáneamente la actividad contaminada, que es lo que llamamos el karma, por la cognición dualista y su natural consecuencia, que es la reificación. Y de la actividad contaminada se deriva como natural consecuencia la aflictividad, el velo de las aflicciones mentales y emocionales, lo que llamamos el klesha varana. Y esto representa el cimiento de la totalidad de la existencia cíclica o del samsara, que es esa condición vital caracterizada por la confusión y por la compulsión y aflictividad recurrente. ¿Sí? Bien, ahora, la práctica del vipassana tiene una característica específica que la distingue de la del shamatha. La práctica del shamatha tiene por meta, en esencia, el desarrollo, cultivo y fortalecimiento de la concentración unipuntual. Y la práctica del vipassana tiene por meta la investigación, ¿sí? El análisis, la exploración, fundamentalmente de la naturaleza de la realidad, de las apariencias que a nosotros se presentan a través de nuestras diferentes bases sensoriales y de nuestra identidad personal. ¿Sí? El objetivo primario de esa aproximación es poder entender anímicamente, intuitivamente, no solo conceptual o intelectualmente. Claro, el primer tipo, la primera dimensión de ese entendimiento es conceptual, pero en la tradición budista se exalta una y otra vez el que no debemos identificar esa superficial dimensión del entendimiento con el final, que llamamos sabiduría que penetra y discrimina. Esa sabiduría que penetra y discrimina ya no es conceptual, es intuitiva y directa. Y se arriba a la misma a través de la maestría de la atención sostenida y a través de la fuerza de la familiaridad o la reiteración. ¿Sí? Entonces, la idea es, decía, penetrar y poder dilucidar la naturaleza y condición de las cosas como son. Y la expresión primaria o el resultado elemental de esa investigación es la develación de lo que llamamos la vacuidad y el surgimiento dependiente, que son dos, digamos, caras de la moneda de la realidad, ¿verdad? Si nos aproximamos a la investigación de la realidad desde la perspectiva de entender lo que no es, decimos que existe vacía. Y si pretendemos entenderla a través de lo que es, decimos que existe como el surgimiento dependiente. ¿Se entendió eso? Todo existe ausente ¿de qué? De una variedad de fantasías o de, digamos, etiquetas que nosotros inconsciente, habitual y compulsivamente proyectamos sobre el mundo de la experiencia y que no corresponden a su realidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo todo existe, emerge en dependencia de qué? Por sí mismo, de partes, condiciones y circunstancias, y en la relación perceptual que con ello establecemos, la designación conceptual.
¿Sí? Bien, ahora, dentro del contexto de la meditación analítica, de la meditación de análisis o investigación, ¿verdad? Se presentan dos momentos o dos, digamos, aproximaciones a ese objetivo, ¿sí? Toda meditación de análisis o investigación consta de dos fases. Una primera es la fase de investigación conceptual, en donde seguimos una variedad de líneas de razonamiento con el propósito de poder clarificar y dilucidar el tema en cuestión, ¿verdad? Y después viene una fase llamada de pacificación o posicionamiento, que es muy importante para poder detonar el éxito en esta dimensión de la práctica contemplativa, en donde lo que se busca es que el contemplativo, el meditador, descanse en una condición libre de elaboración conceptual, en la conclusión a la que esa elaboración conceptual le conduce y le lleva. De tal manera que poco a poquito, a medida de combinar estos dos elementos, análisis y posicionamiento, eventualmente se transite de una dimensión meramente intelectual y conceptual de comprensión y entendimiento a una directa, vívida, anímica o intuitiva. Y cuando esa dimensión se manifiesta en la cognición del individuo, esta es la que produce los cambios que buscamos, particularmente en la conducta, de una no virtuosa a una virtuosa, de una que emerge en disonancia a las causas de las que dependen y que propician la felicidad genuina y duradera para nosotros y los que nos rodean, y que se evita pues aquellas que propician la aflictividad propia y de los que nos rodean. Ahora, dentro del contexto de la práctica del Vipassana, comenzamos por los pensamientos que orientan a la mente al despertar. Es nuestra primera dieta de investigación contemplativa. La meditación de la apreciada vida humana, la meditación de la muerte y la impermanencia, la meditación en torno al karma, las causas y sus consecuencias, y la meditación que pretende señalar y evidenciar los defectos que son endémicos propios y siguen a lo que llamamos el samsara, que no es un lugar, una locación geográfica, sino una particular modalidad de percibir y relacionarnos con el mundo. ¿A través de qué? De la cognición dualista y la reificación. ¿Hasta aquí me siguen? Estos cuatro pensamientos que orientan a la mente al despertar simultáneamente tienen un propósito. Y ese propósito es fortalecer el primero de lo que denominamos los tres principales aspectos del camino. ¿Cuáles son los tres principales aspectos del camino? La renuncia, ¿verdad? Y el refugio. Uno. Dos, el cultivo de lo que denominamos el espíritu del lo que llamamos la bodhicitta o la mente altruista, tanto en su dimensión relativa como absoluta, en su dimensión aspiracional y de aplicación. Y después, el tercer y último de los aspectos del camino es el cultivo de la sabiduría. Entonces, los cuatro pensamientos que orientan a la mente al despertar están fundamentalmente diseñados, elementalmente diría yo, para fortalecer, detonar y propiciar el primero de los tres aspectos del camino, que es la renuncia, el espíritu de la emergencia y lo que llamamos refugio, que es la determinación, ¿verdad?, lúcida y consciente del contemplativo, del practicante, para reorientar su vida en una dirección positiva y segura, siendo esta la que nosotros tradicionalmente representamos a través de la estructura del Triratna, la triple joya, o de las tres raíces. La raíz del Lama o la Lami, la raíz de los Yidams, los aspectos de sabiduría del despertar, los arquetipos búdicos, particularmente importantes para la mecánica contemplativa del Sendero del Diamante, y la raíz de los Dharmapalas o los protectores del Dharma. ¿Sí? La raíz del Lama representa el fundamento de la inspiración en el camino. La raíz de los arquetipos búdicos o figuras de sabiduría representan la raíz del logro en el camino, y los protectores del Dharma representan la raíz de la actividad búdica. ¿Sí? El Lama es lo que nos acerca al Buda y su instrucción, y por lo tanto con su ejemplo de vida nos inspira a seguir el camino. Los Yidams, los arquetipos búdicos, son el método que en el contexto del Sendero del Diamante utilizamos para deconstruir nuestra identidad ilusoria impura, primero sustituyéndola por una identidad ilusoria pura y después saltando al reconocimiento de la naturaleza esencial de la mente. Y los Dharmapalas o los protectores del Dharma representan la expresión de la actividad búdica,
que centrada siempre en la bondad, el amor y la compasión, pretende proteger a los seres ¿de qué? Del sufrimiento. Ahora, si entendemos que la causa primaria del sufrimiento es la confusión, pues naturalmente lo que los budas pretenden realizar es actividades que nos blinden de nuestra propia estupidez. ¿Sí? Esto es el objetivo. Bien. Entonces, los pensamientos que orientan a la mente al despertar tienen por objetivo detonar la renuncia, ¿verdad? El hastío hacia el samsara. Y a través de ese medio reorientarnos hacia un refugio confiable que es el que acabo de mencionar. Y también indirectamente los pensamientos que orientan a la mente al despertar nos pueden ayudar a cultivar la bodhicitta, especialmente la bodhicitta aspiracional. ¿Hasta aquí vamos? Bien, la siguiente herramienta que presentamos en el programa formativo y contemplativo de Casa Tibet en el contexto de la familia de las prácticas de meditación analítica es la práctica de la recapitulación. ¿Sí? Recordarán que tradicionalmente se le llama de forma diferente, se le llama la práctica o la meditación de el recuento de las infinitas previas moradas. Precisamente la empresa que el Buda histórico llevó a cabo en la noche que le condujo al despertar, en el que, habiendo logrado la maestría de todas las diferentes dimensiones de la práctica y la estabilidad de la atención, tenía acceso directo a la conciencia sustrato y las semillas kármicas ahí resguardadas de infinitas vidas, e hizo un metódico recuento de todas estas, descubriendo los patrones de aflictividad que son responsables de nuestro sufrimiento e insatisfacción y que plasma precisamente en la estructura de la doctrina de las 4 nobles verdades. ¿Sí? Bien, ahora, evidentemente, nosotros tenemos que adaptar esa práctica de meditación por varias razones. Primero, y evidentemente, no hemos logrado la estabilidad de la atención. 2, no tenemos acceso, por ahora, a la conciencia sustrato. 3, no podemos atender las semillas kármicas directamente y sin mediación, sin inferenciación, que hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio, ¿verdad? Y por lo tanto, para nosotros es muy difícil descubrir desde esa perspectiva los patrones de aflictividad que hoy flagelan nuestras vidas. ¿Sí? Eso es una cuestión genuina, es una evaluación o señalamiento verdadero, ¿no? Pero el Buda en su infinita sabiduría nos dijo que bueno, si bien esto sería lo óptimo, hay muchas otras alternativas y nos dijo que podemos estructurar una aproximación de análisis introspectivo afín a esta exaltada dimensión de ese tipo de práctica, más vinculada y adaptada a nuestras capacidades contemplativas actuales, en donde lo que podemos en efecto hacer es concentrar nuestra investigación contemplativa a un día, ¿verdad? O hacerlo a diferentes condiciones vitales en donde intuimos o adivinamos están presentes o se encuentran atorados, no procesados, diferentes, llamamos cuantas de energía, que son paquetes de energía primariamente cognitiva y emocional. ¿Consecuentes de qué? De aspectos del vivir no resueltos en nosotros, de esta y vidas pasadas. Ahora, si bien hay una diferencia cuantitativa, fundacional, entre recapitular un día y recapitular las infinitas vidas, ¿verdad? Lo que el Buda y sus seguidores señalan es que nosotros somos tan escandalosamente reiterativos o repetitivos que recapitular un día es sinónimo de recapitular nuestras infinitas vidas previas. Y que si somos listos, atentos, disciplinados en la recapitulación de una muestra estadística representativa de nuestra existencia y existencias, podremos en efecto identificar los patrones de aflictividad que hoy en nosotros detonan nuestro sufrimiento. Y podremos a través de ese medio confrontarlos y aplicar los remedios necesarios para superarlos. Planteamiento que la tradición budista señala como genuino, dado el hecho de que entiende que nuestras aflicciones mentales y emocionales no son intrínsecas a la naturaleza de la mente, sino en éstas se manifiestan de forma accidental, temporal. Por esta razón es posible disminuir la intensidad con la que nos afectan e influencian, es posible inhibir temporalmente su continuidad y la tradición budista afirma es viable erradicarlas de raíz de forma estructural y definitiva de la estructura
continuidad de la mente. Y ese estado libre de esas aflicciones es lo que llamamos Buda. ¿Ok? Y todos tenemos la naturaleza para reclamar ese estado y condición. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Decíamos que la práctica de la recapitulación depende o consta de 5 elementos. ¿Se acuerdan cuáles son? Lo primero que se enfatiza importante es tratar de atender el entorno en donde los acontecimientos que pretendemos analizar acontecieron. Les daba el ejemplo la semana pasada de ese entorno como qué. Exacto, el marco del rompecabezas, el rompecabezas siendo tu vida, ¿verdad? Y empiezas por el marco de tal manera que puedas ir colocando más tarde el resto de todas las impresiones y recuerdos que enmarcan la totalidad de tu vida. Entonces, primera recomendación, atender y observar con la mayor objetividad y claridad posible el entorno en donde las acciones que pretendemos recapitular o eventos que pretendemos explorar acontecieron. El segundo elemento es abordar esa iniciativa de análisis introspectiva de una forma cronológica, ya sea de el inicio hasta su fin o del fin a su inicio. ¿Con qué objetivo? De fortalecer la disciplina de la atención, inhibir la creación o proyección de lo que llamamos memorias falsas, construidas por la imaginación, ¿verdad? Y al mismo tiempo el tratar de, a través de este medio, atender con la mayor precisión posible, pues la estructura de nuestra experiencia libre de discursividad, porque la discursividad hace el diálogo interior que saltemos de un evento a otro y a otro y a otro y no podamos ahondar en ninguno, porque como bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces se dice, trata de ser cronológico en cómo abordas este análisis introspectivo. El tercer elemento, y es en el que quiero andar esta noche, es que no se juzgue lo que se ve, especialmente que no se establezcan juicios de valor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de no juzgar o no establecer juicios de valor? Por ejemplo, entender un comportamiento, pero no identificarte con este y con su consecuencia o resultado. Por ejemplo, no es igual cometer un error que identificarte con este y convertirte en el error que has identificado. Nadie existe así como el error que ha cometido. Por eso no resta su relevancia ni niega su importancia, pero simplemente se dice, no eres el error que has cometido. Ese error que has cometido representa un aspecto y parte de tu vida, pero no es tu vida, ¿sí? Y si te identificas con esa aflicción o con esa conducta o lo que fuere, naturalmente y sobre ese cimiento vas a construir una visión tergiversada de ti mismo. Entonces se dice, trata de atender como si fueses un testigo objetivo de esos eventos. Y trata en ese contexto de derivar de esa observación entendimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas que te condujeron a esas conductas que te son dañinas, a ti y a los que te rodean? Y simultáneamente, no solamente recapitulamos o se pretende atiendas los aspectos negativos de tu vida y personalidad, sino también los positivos para reforzarlos. De otra manera, esta aproximación introspectiva puede estructurarse en desequilibrio y puede detonar y propiciar una visión devaluada de ti mismo, depresiva de ti misma o particularmente negativo pesimista, que no es el objetivo simultáneamente de esta práctica, ¿sí? El cuarto elemento es, decíamos, el de entonces era no juzgar, ver cronológicamente, atender el entorno, mantenerse como un testigo objetivo, no juzgar, y al inhalar, como lo hacemos en la práctica del tomar y el dar, imaginar que absorbes los vínculos energéticos que te atan o que te arrojan a esa actividad aflictiva, y al inhalar, imaginar
que recuperas los elementos que también te vinculan a esa experiencia que concibes e interpretas de una forma destructiva. ¿Ok? Esto es o representa la estructura esencial de lo que llamamos la práctica del recuento o la recapitulación. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Exacto, ya a eso voy. Bueno, pero hasta aquí vamos. Bien, ahora, para que podamos nosotros, ok, hasta aquí vamos. Ahora, sí, ok. Por ejemplo, estás recapitulando, digamos, el día. Y dentro del contexto de la recapitulación del día, en donde es muy importante que no inventes lo que recapitulas, sino intentes simplemente atender y observar aquello que llega a tu memoria. Es un poco como lo que acontece en el entrenamiento tradicional tántrico de la yoga de la ensoñación, en donde para aprender a ensoñar, esto es, para poder abordar la dimensión de la experiencia onírica de forma lúcida, lo primero que tienes que hacer es aprender a reconstruir y recordar los sueños de la noche. Entonces, una técnica muy común en lo que se llama el entrenamiento de el sueño lúcido es recién te levantas, tener lo que llamamos un diario de sueño, y en el diario de sueño intentar escribir, ¿verdad?, lo que representa el esqueleto de los sueños de la noche. Digo el esqueleto porque no se trata de que hagas ensayos infinitos acerca de los mismos y los registres con todo detalle, es nada más como un recuento general de la estructura primaria de los sueños. Y esto se hace para que poco a poquito puedas ir recuperando esos sueños y día con día, al recapitularlos, poderlo hacer de una forma más detallada y extensa. Entonces lo mismo acontece con la práctica de la recapitulación, porque aquí en realidad lo que estás haciendo es recapitular los sueños de vigilia, ¿sí? Porque la vida es sueño, ¿sí? Y entonces cada vez que haces este recuento, que tiene por objetivo el dotarte de cada vez mayor lucidez y que te permita recuperar la totalidad de ti mismo, para también a través de este medio poder analizar las estructuras de tu conducta y desempeño vital, bueno, entonces al recapitular el día, ¿verdad?, una y otra vez se empiezan a generar los hábitos y tendencias que con el paso del tiempo te van a aportar mayor eficacia en esa iniciativa, hasta que llegue un punto en donde tu capacidad para recapitular con una visión increíblemente objetiva y clara el día se magnifique, ¿no? Bien, ahora, al recapitular el día, decíamos, hay varios elementos que te van a ayudar. Uno, el ser cronológico, ¿sí? Por ejemplo, si recapitulas el día de hoy, lo haces de una de dos maneras. Desde que te levantas hasta el momento presente o desde el momento presente hasta que te levantas. Y cualquier memoria o imagen mental que emerja en desorden, la vuelves a introducir, digamos, a esa estructura cronológica. No te dejas llevar por ella, porque eso simplemente lo que hará es detonar la discursividad y la distracción. El desorden en el proceso de investigación. ¿Me doy a entender? Como si al recapitular los sueños de la noche, empezaras a recapitular toda variedad de sueños desorganizados y en consecuencia no pudieses reconstruir uno concreto en particular. Y eso pues no te va a ayudar a ensoñar, ¿verdad? ¿Hasta aquí me sigues? Bien, dos, decíamos, intenta al recapitular estos eventos de atenderlos en el entorno en donde acontecieron con la mayor claridad posible. Por ejemplo, si deseas recapitular esta sesión, esta clase, recapitula el entorno en donde aconteció, ¿sí? Eso es una muletilla que te va a ayudar, como el rompecabezas y el marco, a poder insertar todo lo que va dentro de estos eventos. Okay. El tercer elemento que se invita a hacer, y eso es lo que tiene que ver con lo que voy a presentar hoy, es no juzgar lo que ves, simplemente atenderlo, ¿verdad? Con una mentalidad o un modelo perceptual muy particular que se llama de presencia no personal. Así se le llama en la tradición indo-tibetana, de presencia no personal. Y esa presencia no personal la vas a cultivar
a través de una particular técnica de meditación, de shamatha o de estabilidad y concentración, que es la de asentar a la mente en su estado natural. Ahorita voy a hablar de eso. ¿Okay? Un siguiente elemento que se insiste importante, ¿verdad?, en la práctica de la recapitulación, es en esto de la presencia no personal, es el tratar de atender todo lo que observas y analizas como un testigo objetivo, no como el protagonista de esos eventos. ¿Por qué? Muy simple. Es como cuando recapitulas los sueños de la noche, en el día, ¿sí? Si los recapitulas como el protagonista, ¿qué sucede con el recuento de esos sueños? Te atrapan de nueva vez. Por ejemplo, te pueden atrapar emocional y cognitivamente y volver a propiciar los sentimientos aflictivos o las experiencias, ¿verdad? Distorsionantes que les acompañan, ¿no? Entonces, cuando haces este recuento, recapitulas el sueño, lo haces como un testigo de él, ¿verdad? Más que como su protagonista. Y eso se logra a través de desarrollar este modelo mental que se llama de presencia no personal y que se basa en la práctica de asentar a la mente en su estado natural. ¿Ok? O también se le denomina en la tradición tibetana la práctica de tomar a la mente como sendero. Bien, y por último está este aspecto, ¿verdad?, de imaginar cuando haces el recuento de estas acciones, primero hacerlo bajo un primario entendimiento, que en todo lo que haces depositas energía emocional, energía cognitiva y energía física, ¿sí? En todo lo que haces. ¿Qué cantidad de esa energía depositas? Depende de muchas variables, ¿no? Depende de con qué focalidad realizas esa acción, depende de qué tan asiduamente realizas esa acción, depende del entorno interpretativo con la que entiendes o le das sentido a esa acción. Todo eso pues va a determinar cuánta energía depositas en la misma, ¿sí? Pero lo que es un hecho es que independiente a todas esas variables, alguna dimensión, paquete, o como se le denominaría en física, cuánta, que es un paquete de energía, depositas en esa acción. ¿Hasta aquí vamos? Ahora, el problema es que a lo largo del día y la vida, nosotros depositamos estos paquetes de energía en una infinita variedad de eventos no del todo procesados y resueltos de nuestra vida. Y si bien es cierto que nosotros, siendo seres energéticos, producimos naturalmente, momento a momento, grandes cantidades de energía vital y psíquica, el problema es que por más que produzcas la misma, si estás constantemente invirtiéndola o la estás hipotecando a toda variedad de aflictividades, eventualmente esto te compromete y te drena energética y moralmente. ¿Me doy a entender? Desde la perspectiva budista, esa es la condición por la que hoy nosotros transitamos. Estamos hipotecados energéticamente. Eso quiere decir que hemos dejado más energía en todas estas dimensiones no resueltas, no procesadas del vivir, que la que producimos, ¿sí? Y toda la energía que producimos está ya comprometida, ¿sí? Es como una fábrica que por sus deudas, ¿verdad?, compromete su producción futura por 10 años para pagar las deudas. Entonces no importa cuánto produzca, toda esa energía ya está invertida. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, y válgase la metáfora, perdón, es una metáfora mundana, pero para entenderlo, tienes que renegociar la deuda. Y tienes que renegociar la deuda de una manera que sea pagable. Porque ahorita no es pagable, ahorita todo lo que produces se va para mantener a flote la empresa. Es como Pemex, ¿no? Sí, es como una empresa que está absolutamente quebrada y que ya no hay cómo rescatarla, y todo lo que produce simplemente lo emplea para medio sobrevivir, ¿verdad? Pero si quisiera sanearse, tendría que hacer ajustes mayúsculos, ¿no? ¿Y cómo haces esos ajustes mayúsculos? O sea, si fueras el director de Pemex, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Exacto, tendrías que establecer
una iniciativa de muy metódica y objetiva investigación, no comprometida políticamente, que en nosotros hay muchos compromisos, los del yo, ¿no? Que no quiere verse porque no quiere desbancarse, aceptar sus responsabilidades, ver sus incongruencias, evidenciarse ante otros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que le pasaría al director de Pemex, ¿no? Entonces tiene que ser un estudio muy objetivo de todos los procesos de deficiencia que están presentes en la empresa. Y vas a tener que tomar decisiones con base en ellos, como por ejemplo quizá vas a tener que decir, una empresa como esta solo puede sobrevivir con la mitad del personal. Entonces tenemos tanto personal que no importa cuánto es que la empresa produzca, pues los pasivos laborales nos devoran, ¿no? Que es cierto, en una empresa como Pemex, un problema primario es que es la empresa petrolera con mayor cantidad de empleados del mundo, ¿sí? Entonces, todo tipo de empleados, desde los que hacen algo hasta los aviadores, ¿no? Que son muchísimos, una proporción importante de la plantilla laboral. Entonces, no importa cuánto produzca la empresa, se va en ese pasivo laboral. Luego, empiezas a investigar y te das cuenta que hay toda variedad de infraestructura que es obsoleta. Y siendo obsoleta también cuesta mucho dinero mantenerla, ¿sí? Entonces tienes que tomar decisiones muy fuertes, como por ejemplo, te tienes que deshacer de esa infraestructura obsoleta y tienes que sustituirla por una, por lo menos más moderna y óptimamente de última generación, ¿verdad? Tienes que evaluar también la empresa y ver por dónde se filtra el dinero. Porque no importa cuánto presupuesto inyectes, porque no podemos dudar de la abundancia de presupuesto que nuestras administraciones invierten en Pemex, miles de millones de dólares, que además son dinero del erario público y de los impuestos de todos nosotros, pero que se tiran a la basura porque a pesar de que hay la disposición de inyectarlos en esta empresa pública, se fugan por todos lados, ¿no? Entonces es como la Ciudad de México. El problema de la Ciudad de México, a pesar de en contraste a lo que muchos piensan, no es el agua, porque hay suficiente agua para alimentar a la Ciudad de México. El problema de la Ciudad de México es la red de distribución de agua. Entonces no sé si lo saben, pero se dice que el 70% del agua que llega a la ciudad se pierde en fugas. En ese contexto, pues no hay agua que alcance. No importa cuánta agua, puedes traer todo el Océano Pacífico y lo inyectas a la Ciudad de México y todo se filtra, todo se desperdicia, todo se fuga. Entonces, otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿verdad? O sea, todas estas preguntas son muy importantes, ¿no? ¿Cómo está tu infraestructura? ¿A dónde están tus fugas energéticas? ¿Sí? Y tienes que hacerlo de forma muy objetiva. No te puedes dar al drama, no es como, imagínate el director de Pemex que le traen el reporte, ¿no? Se está fugando dinero aquí y se pone a llorar, ¿no? No, o sea, tiene que ser algo muy frío, simplemente lo ves, lo evalúas, te das cuenta de eso y tomas la acción que es correcta, ¿sí? ¿Dónde están tus fugas energéticas? ¿Sí? Y después tienes, por ejemplo, que evaluar cuál es la razón por la que sostienes todo ese sistema. Y si es posible, sustentar al mismo a futuro. Entonces, por ejemplo, concluyes, la razón por la que se ha sostenido de esta manera la empresa es por razones políticas. Pero ahora ya no, esas condiciones no son sustentables. Si no se corrigen, la consecuencia será terrible. Así en tu vida. ¿Ok? Bien, entonces, teniendo esto como marco de referencia, ahora vas a añadir un elemento adicional. ¿Sí? Y este elemento es cuando sabes, tienes visión clara de qué es lo que tienes que corregir, a dónde está inmersa esa energía, la recuperas, ¿no? Es como si ahora en Pemex, ¿no? Ves a dónde se fue todo este capital y tiene una parte el sindicato, otra parte lo tiene el político, todos se lo robaron y ahora dices, lo siento, pero he vuelto por ese capital, regrésenmelo, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Simbólicamente, al abordar esto que analizas, al inhalar, imaginas, recuperas esa energía, ¿sí? Y el acto anímico de recuperar esa energía te permite rebobinar
esos vínculos energéticos que has establecido con esos eventos. Y al exhalar, imaginas que devuelves, que regurgitas, escupes, si gusta, todo lo que te ata a esas inversiones equivocadas. ¿Sí? Como en la práctica del Tonglen. Es una práctica muy bonita, si lo piensas. ¿Hasta aquí vamos? Esa es la estructura de lo que se llama la recapitulación. Y si la ejecutas correctamente, ¿qué crees que vas a descubrir en el contexto de ese análisis introspectivo? ¿Qué descubrió el Buda? Las 4 nobles verdades. Vas a descubrir y entender el sufrimiento y sus causas. Y vas a entender o vas a hacer propia las estrategias que te pueden conducir a su cesación. Y te vas a comprometer con el camino que conduce a su cesación. Naturalmente, pero no de forma conceptual, sino de una forma muy directa y muy intuitiva. ¿Me doy a entender? Bien, ahora, punto y aparte. Para poder ver como un testigo objetivo y no darte al drama al observar estas inversiones y estas hipotecas energético-emocionales que hemos establecido en nuestras vidas. Y te tienes que preguntar, ¿no? ¿Verdad? Una vez que las analizas, si son sustentables. Por ejemplo, puedes descubrir que una de tus grandes hipotecas energéticas que te gusta es la relación con tus padres, o con tu madre o con tu padre, ¿no? Y eso te ha drenado energéticamente toda la vida. Y te tienes que preguntar, ¿es esto sustentable? ¿Tengo suficiente energía para seguirla inyectando en este barril emocional sin fondo, ¿no? Y si en efecto concluyes que esto no es viable, entonces eso genera una muy profunda determinación de ¿qué? De suspender esa relación aflictiva emocional. ¿Y cómo la suspendes? Tienes que recodificar la manera en que entiendes esa relación. Porque hoy en día muy comúnmente le entiendes bajo criterios aflictivos, como te ves a ti de víctima y al otro como victimario. Pero en la vida no hay víctimas y victimarios, solo hay ignorancia. ¿Sí? Entonces tienes que recodificar esas relaciones y emplearlas de una forma que, o abordarlas de una forma que te sean útiles para tu bienestar y desarrollo evolutivo. Como por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y lo veremos en un rato, en la semana que entra, las meditaciones de la paciencia, que precisamente son aplicaciones que se montan sobre el software de la recapitulación para transformar la ira, el enojo y la aversión en tolerancia, que no es pasividad o pasguatez, ¿no? Entonces, una de estas meditaciones te conduce a preguntarte, ¿verdad? O a invitarte a que explores de qué manera puedes recodificar las relaciones aflictivas que acompañan a tu vida, ¿no? Y te dice, una manera en que lo puedes hacer es entender que esas personas con las que hoy tienes conflicto, en realidad generan las condiciones para que tú cultives y perfecciones o refines una cualidad esencial en el camino, que es la paciencia y la tolerancia. Y si puedes recodificar, resignificar esas relaciones de esta manera, vas a liberar esos paquetes aflictivos de energía que has depositado en esa relación. Y ahora, por el contrario, la relación, en lugar de cobrarte energía, te produce energía que necesitas para liberarte, precisamente de la aflictividad recurrente. ¿Sí? Entonces ves a esas personas, por ejemplo, como instrumentos de paciencia. O los ves como herramientas a través de las cuales, o detonantes, causas de maduración de tu karma negativo. Porque finalmente nada viene de la nada y toda circunstancia buena y mala en la vida es consecuente de nuestras acciones pasadas. Te des o no cuenta de ello, ¿no? Entonces, si recodificas y resignificas esas relaciones, esos eventos vitales, siempre existe la posibilidad de encontrar en ellos un ángulo que te sea edificante y constructivo. Especialmente teniendo en cuenta de que esto es posible, ¿por qué razón? ¿Por qué no estás haciendo simplemente un juego masturbatorio mental? Porque nada y nadie tiene ¿qué? Identidad intrínseca. Que es lo mismo que decir que no existe libro alguno que tan solo tenga ¿qué? Un significado. Y es cierto, ¿no? ¿Qué es un libro?
Un libro finalmente no es otra cosa que una colección de hojas de papel y manchas de tinta. ¿Qué hace que esas manchas de tinta en el papel se conviertan en letras? ¿Y qué hace que esas letras tengan significado si no es tan solo la designación conceptual individual? Por esta razón los libros no tienen identidad y significado intrínseco. Y lo que ese libro te comunica a ti no es necesariamente lo que le comunica a otra persona. Y lo que ese libro te comunica ahora en este momento de tu vida no es lo mismo que podrá comunicártelo en 10 años. Y lo que ese libro te comunica cuando lo lees en un estado mental y emocional determinado y cuando lo lees en otro será diferente. Así que no existe libro que tenga un solo significado, a pesar de lo que uno comúnmente concibe. Y al mismo tiempo, la teoría literaria que se nos enseña en la escuela, en donde te enseñan a analizar un libro siempre bajo qué criterio, el que en efecto solo tiene un significado, que es lo que tú tienes que develar o lo que tienes que descubrir. Y eso es absurdo, porque los libros son surgimientos dependientes, como es el arte y para el caso la totalidad de la experiencia que tienes de la vida. Entonces nosotros le aportamos y proyectamos a los eventos de vida un solo significado que está vinculado a nuestros condicionamientos y aflicciones. Pero si te das cuenta que nada en la vida tiene un solo significado y que está abierto a una plétora de diferentes interpretaciones, entonces la pregunta pertinente es por qué de esas infinitas interpretaciones eliges siempre de forma recurrente, habitual y compulsiva la más pinche, y la que más te lastima y más te daña, y la que te drena energéticamente. ¿Por qué? Esa es la pregunta del recapitulador, ¿no? Entonces te determinas a construir, ¿verdad?, un entorno interpretativo que te sea edificante. Y al mismo tiempo te permite entender la multidimensionalidad de la figura del otro, de lo otro, y de los eventos vitales con los que en la vida convives e interactúas, ¿no? Porque también, ¿qué error cometemos? Un error recurrente y compulsivo en nosotros es que confundimos al actor con la acción, ¿sí? Y el actor no es la acción, ¿sí? Esa persona pudo haber cometido errores, pero no es los errores que cometió en su totalidad. Y lo que llamamos reificación, que es la expresión de la cognición dualista, es que congelas al otro y lo otro en una sola dimensión interpretativa. Absoluta, buena, mala o indiferente, ¿verdad? Amigo, enemigo o extraño. Y piensas existe de esa forma por sí mismo, desde su propio lado, y al mismo tiempo lo concibes así, existe independiente a tu interpretación. Cuando la totalidad de tu experiencia depende de tu interpretación. Porque la mente es el factor preeminente en la conformación de la experiencia. Esa es la teoría psicológica de la recapitulación y el recuento. Entonces eliges, ¿verdad?, siempre una vía constructiva de interpretación de los eventos de vida y de los factores o dramas de tu existencia presente y pasada en donde has dejado tu vida y has dejado toda tu energía. También en consecuencia de evaluarlos de una forma fantasiosa como permanentes o como dotados de absoluto significado. ¿Y qué sabemos de la realidad? Que todo es impermanente y por lo tanto no cuenta con un absoluto significado. Y eso que te permite también, pues algo muy simple, muy profundo y muy constructivo, que es elegir tus batallas. ¿Sí? Pero no puedes abrazar todas las pinches batallas como si fueran la última, ¿no? Y si entiendes, por ejemplo, entre tantas variables, que te vas a morir, eso es algo contundente, es real, y entiendes simultáneamente que no sabes, de verdad no sabes cuándo esto acontezca. Entonces, como decía mi maestro, ¿qué demonios importa quién lave los platos por la noche? Esa no es una batalla que vale la pena si entiendes que te vas a morir. Porque si sabes que es el último día de tu vida, quién lave los platos es absoluta y completamente inconsecuente. Una batalla campal, por ello, solo es concebible si vas a vivir para siempre. Y si tienes tiempo de sobra, ¿verdad? Porque si tienes
tiempo de sobra, bueno, pues vale la pena perder tu energía y tiempo en una batalla campal por la noche en torno a quién chingados daba los platos. Pero si es el último día de tu vida, te garantizo que no es donde quisieras invertir tu tiempo y energía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus batallas? Todo eso te ayuda a ver el recuento de tu vida. Y por eso en la tradición indotibetana esta práctica se le llama recuperar la totalidad de ti mismo. Hoy en día hemos perdido la totalidad de nosotros mismos. Somos poseedores de un fragmento de nuestra totalidad, porque hemos olvidado en buena medida la totalidad de los eventos que comprenden nuestras vidas y que sustancian nuestra concepción de identidad. Y así no se puede avanzar evolutivamente en el camino. Tienes que recuperar la totalidad de ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como decía Arnold Toynbee, el padre de la historia en Occidente, ¿verdad? Los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetirla, ¿no? Entonces, si esto es cierto en torno a la colectividad, ¿por qué piensas que no es pertinente para ti? No es más que lógico. Los individuos, entonces, diría el Buda, que olvidan su historia, también se condenan a repetirla. Y si hay algo que uno observa a través de este tipo de estrategia introspectiva y meditativa, ¿verdad? Es que somos infinitamente repetitivos. ¿Sí? Ahora, claro, esto contrasta con la concepción que tienes de ti mismo. Porque todos creemos que somos increíblemente originales, ¿no? Irrepetibles. Y lo expresas muy a menudo así. No sé si me puedas entender, ¿no? Cuando dices no sé si me puedas entender, lo que quieres comunicar es que eres tan complejo que es imposible entenderte, pero no eres tan complejo como piensas. Decía mi maestro, de verdad, eres infinitamente repetitivo. Y lo trágico, decía él, es que eres transparente a todos, menos a ti mismo. Entonces todo mundo ve a través de tus pendejadas, menos tú. Y decía, eso no es dable, es escandaloso, ¿no? El que tendría que conocerse a sí mismo eres tú. Para suspender la recurrencia de tus aflicciones, ¿no? Y los errores que has cometido a lo largo de tu vida. Y vidas. ¿Sí? ¿Cuándo vas a decir basta? ¿Cuándo vas a romper esos ciclos de aflictividad? Y simultáneamente la tradición budista dice, y esto es una distinción fundacional de la aproximación del Buda Dharma de la terapéutica y psicoanalista, que nadie puede hacer esto por ti. Eso lo tienes que hacer tú, porque tú eres el único que tiene la llave a su psique. ¿Qué chingados puede saber el terapeuta? Si ni siquiera se ha recapitulado a sí mismo, ¿no? Y como no se recapitula a sí mismo, pues no entiende esos patrones en sí mismo. ¿Cómo los va a entender en otros? O su comprensión es muy superficial. ¿Sí? No quiero desde esta perspectiva denigrar a la psicoterapia. Lo único que quiero decir es que no es una herramienta liberadora. Es un paliativo. Mejora el samsara, pero no te libera del samsara. Porque para liberarte del samsara tienes que entender la vacuidad. ¿Sí? Y eso no es un planteamiento presente de ninguna manera en la teoría psicoanalítica y psicológica hasta la fecha. ¿No? Hay muchos elementos de la psicología budista que han influenciado especialmente a la psicoterapia humanista y a muchas escuelas, el Gestalt de Fritz Perls, la terapia sentada en el cliente de Carl Rogers, la terapia humanista de Abraham Maslow. Mucho ha influenciado el budismo, pero no al grado de aportarle la joya de la corona de su propuesta, que es la comprensión de la vacuidad y la trascendencia de la cognición dualista. Eso no existe en la teoría psicoanalítica y por lo tanto no es liberador. ¿Sí? Y esa es la meta del budismo, liberarte. ¿De qué? De la recurrencia de tu sufrimiento. No solo disminuir el impacto que tiene en tu vida. Ahora, por ahí debes de empezar, ¿no? Sí, empieza disminuyendo la aflictividad, iníbela después, ¿no?
Pero no te quedes ahí, sabe que la puedes trascender. ¿Qué es lo mismo que decir que entiendas que puedes reclamar un estado y condición genuino de felicidad? No solo un bienestar disminuido y temporal, tienes el potencial de reclamar una dimensión genuina de felicidad en tu vida, estable y verdadera. ¿Sí? Y esa es la meta del Buda Dharma. Pero bueno, para que puedas examinar esto con objetividad y no te des al drama cuando te llega el reporte, ¿cómo le llaman? El reporte al, ¿cómo se llama? Al director de Pemex le llega una vez al año, ¿qué? El balance, no sé cómo se le llama. El estado, algo de resultados, ¿no? ¿Cómo le llaman? Eso, le llega, ¿no? Para que no te des al drama cuando te llegue la hoja de resultados y la puedes evaluar con frialdad, necesitas integrar a este análisis una aproximación. Y esa aproximación es la práctica de asentar a la mente en su estado natural. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Porque la clase pasada que nos diste los elementos, hice la práctica de la recapitulación y lo que me costó trabajo es justo entre este elemento de ser un testigo imparcial y después hacer la práctica de inhalar y recuperar la energía y exhalar Sí. las aflicciones que tenemos en nosotros. Entonces, me causó conflicto porque entiendo ser testigo imparcial casi como ser un espectador de la Así es, interacción, soy un espectador. pero después pasar a ver qué costo energético tiene en ti, como que eso me costaba trabajo, como por una parte lo veo como un espectador, pero después regreso a mí misma Sí. para ver Y eso es qué costo natural, tuvo. especialmente al principio te vas a encontrar con ese reto, ¿no? ¿Y cómo se corrige? Tienes que separarte una vez más. O sea, cuando te vuelvas a involucrar y vuelvas a identificarte con la acción, eso se llama fusión cognitiva. La fusión cognitiva es el acto a través del cual el actor se fusiona con la acción. Recuerda, aquí lo que buscamos es mantener al actor en independencia y distancia de la acción. ¿Ok? Entonces vas a notar que eso te cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque como son experiencias que tuvieron Porque eso es lo que has hecho toda tu vida. Porque toda tu vida te has identificado con tus acciones. Por eso te cuesta trabajo, porque tienes ese hábito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo se contrarrestan los hábitos? Un hábito negativo, ¿cómo se corrige? Se tiene que introducir ¿qué? Para corregir un hábito negativo, tienes que introducir un hábito positivo, ¿no? Entonces, cada vez que te vuelvas a fusionar con la acción, ¿cuál es la iniciativa? Te separas de nueva vez. Te das cuenta, ya me fusioné de nueva vez, ¿no? Ya estoy dentro de la acción, ya soy el protagonista una vez más. Pero tampoco te das al drama, qué terrible, no puedo, nunca voy a poder. No, simplemente ¿qué haces? Te vuelves a separar. Y de nuevo te vuelves a fusionar y ¿qué haces? Te vuelves a separar. ¿Sí? Siempre uso la metáfora de, a ver si traigo una y te la puedo ilustrar en vivo y en directo. Esa es la metáfora de la liga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu hábito? La fusión cognitiva, ¿no? ¿Y qué estamos aprendiendo a hacer? Establecer esta perspectiva de desarrollar lo que se llama la presencia no personal. Así se le llama en la tradición tibetana. Y yo le llamo, o la recodifico como convertirte en un observador objetivo de ti mismo, ¿no? Entonces separas esa fusión, ¿ok? Ahora ve cómo funciona, este es tu hábito. Entonces, ¿qué hace? Te separa y luego, ¿qué hace? La banda elástica, ¿qué hace? Ejerce fuerza ahí, te trae de vuelta a la condición de identificación, de fusión cognitiva. ¿Y ahora qué haces? La separas y de nuevo la trae. ¿Y qué pasa si hago esto lo suficiente? ¿Qué le va a pasar a la liga? Exacto, se rompe.
Entonces, ¿cuál es la solución? Insiste. Insiste. Una y otra vez. Cada vez que experimentes fusión cognitiva, sepárate. Y eventualmente va a pasar lo que acabas de ver con la liga, ¿sí? Esa tendencia se disuelve y cuando se disuelve tienes la capacidad de permanecer en ese estado de presencia no personal. Ahora, ese estado de presencia no personal se cultiva a través de un entrenamiento de shamatha, un tipo de práctica de estabilidad. Y esa práctica de estabilidad se denomina la práctica de asentar a la mente en su estado natural. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? Entonces, en la tradición tibetana hay muchas técnicas de shamatha. Muchas, ¿no? Técnicas de shamatha con objeto, apoyo o referente, técnicas de shamatha sin objeto, apoyo, referente, en fin, hay una variedad de técnicas. Pero nosotros en el programa formativo contemplativo de Casa Tibet exaltamos o acentuamos 3. Antes del Tantra, que usa los métodos de visualización y energía, etcétera, también para cultivar la estabilidad de la atención, ¿sí? Pero usamos en la dimensión del entrenamiento del shamatha 3 métodos. La recolección del respirar es el primero. El segundo, asentar a la mente en su estado natural, ¿sí? Cada vez más sutiles. Y el tercero y último es la práctica de la atención de la atención. ¿Ok? Los primeros 2, la recolección del respirar y la práctica de asentar a la mente en su estado natural, son prácticas de shamatha con apoyo, con objeto de meditación. El último, la práctica de la atención, es una práctica de shamatha sin apoyo, sin objeto de meditación, en donde la atención se desarrolla a través de más bien estabilizar la cognición en la luminosidad propia de la mente. Esto es atender el acto de atender, percibir el acto de percibir. Pero esto es difícil de hacer y por lo tanto se comienza por las primeras 2. Y de estas 2, la primera es muy concreta porque tiene por objeto de meditación un ancla física, que es el flujo natural de la respiración y la esfera de las sensaciones sensoriales o táctiles, donde la respiración opera, ¿sí? Mientras que la práctica de asentar a la mente en su estado natural es más sutil, ¿sí? Esta práctica opera atendiendo, todavía tiene un objeto de meditación, pero ese objeto es más sutil que la esfera de las sensaciones táctiles, que son experiencias sensoriales físicas, por tanto materiales. Aquí el objeto de meditación es la esfera de las sensaciones mentales. Esto es el espacio en donde surgen, moran y cesan ideas, imágenes mentales, memorias y sentimientos. Y como la práctica de la recapitulación con lo que trabaja es con el recuento no de los sucesos de vida, sino de las ideas que tienes de los sucesos de vida, eso es bien importante. ¿Crees que recuerdas las cosas como son? No, también recuerdas las cosas como eres. Y las memorias que tienes del pasado no son el pasado, sino la concepción que has generado de él en dependencia de tus condicionamientos y limitaciones. Eso es otro gran descubrimiento, ¿no? Entonces, igual que en esta práctica, lo que está recapitulando son ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos, sueños, etc. ¿Y dónde acontecen estos? ¿Dónde emergen? En el espacio de la mente. ¿Dónde juegan? En el espacio de la mente. ¿Y dónde desaparecen? En el espacio de la mente. ¿Sí? Entonces, la técnica en la que nos vamos a entrenar para aprender a ver las cosas así, sin fusionarte con las mismas, es esta: asentar a la mente en su estado natural. No siento que no valió la pena recapitular todos estos elementos, creo que es clarificador. Y la semana que entra, si me permiten, ahondamos en esto, en qué es y cómo se hace asentar la mente en su estado natural, porque te vas a entrenar en esa técnica para no experimentar fusión cognitiva. ¿Ok? Y al mismo tiempo voy a vincular esta práctica con la yoga del sueño y al mismo tiempo la yoga de lo que llamamos el cuerpo ilusorio, que también están vinculadas a cómo se practica la recapitulación, porque lo que se busca es que también en la misma entiendas la naturaleza ilusoria de tus experiencias de vida,
que tampoco estas tienen realidad objetiva. Y si entiendes que todas esas experiencias por las que en la vida has transitado no tienen realidad objetiva, ¿cómo ya no te relacionas con ellas? Con apego y con aversión. Y el apego y la aversión, ¿qué rol juegan en tu aflictividad? Son la causa fundamental de tu aflictividad. ¿Sí? Entonces la idea no es que no recuerdes o que olvides, no, sino que recuerdes sin aflictividad. Es muy profundo todo esto que les comento, ¿no? Y es una herramienta súper poderosa. Por eso decía mi maestro, sin recapitulación no hay evolución. ¿Sí? Si quieres evolucionar, tienes que recapitular. Si quieres corregir a Pemex, tienes que tener un súper buen diagnóstico de todos sus problemas. Y no te puedes fusionar con ellos porque entonces nunca los vas a resolver. ¿Sí? Los tienes que ver con frialdad. ¿Sí? Y saber que sin importar la intensidad de esos problemas, tienen solución. ¿Por qué? Porque lo que no mata fortalece. Y ni siquiera hay cosas que maten porque la muerte finalmente no existe. Es solo el tránsito entre un sueño y otro. Si lo piensas, ¿no? Entonces nada no tiene solución. ¿Sí? Y a veces la solución es entender que no tiene solución, pero esa es una solución. Eso es todavía más profundo. Ok, entonces la semana que entra hablemos de asentar a la mente en su estado natural y la relación que tiene con estos tópicos. Pero en principio el marco teórico de la recapitulación les queda claro. ¿Sí? Y no sé si les comunico la importancia que tiene en el camino. De hecho, todo lo que se enseña en las prácticas de meditación budista, pues en realidad son como aplicaciones que se montan sobre esta práctica madre o esencial que es la recapitulación. Entonces, si no tienes esta práctica base, todo lo demás pues ya no funciona muy bien porque opera sobre de esa plataforma. ¿Sí? Por eso se dice, sin recapitulación no hay evolución. Y por eso la primera práctica que propicia en el Buda su liberación es el recuento de sus infinitas previas moradas. Porque es la que le permite hacer el diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? La primera verdad noble. Estamos jodidos. No somos jodidos, pero estamos jodidos. Muy importante en ese diagnóstico, si bien estamos jodidos, esa jodidez tiene causas que podemos identificar y tienen solución.